Este miércoles 9 de agosto inicia la declaración de renta de las personas naturales en Colombia, una obligación tributaria que va hasta en el calendario en el 19 de octubre y hoy queremos establecer contacto con el doctor Luis Carlos Reyes, director. Bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor Luis Carlos, en primer lugar, ¿cuántas personas esperan que acudan a declarar y cuál es el monto estimado para acompañar todos estos programas y el sostenimiento del Estado colombiano? Bueno, esperamos que declaren alrededor de 4.800.000 personas naturales y el recaudo por concepto de impuesto de renta de personas naturales esperamos que supere los 16 billones de pesos. Entonces, esto tiene un impacto muy grande sobre la provisión de bienes públicos que puede hacer el Estado colombiano, básicamente salud, educación, vías, todas las cosas que hace el gobierno colombiano, casi en su absoluta totalidad, son financiadas con los impuestos que pagan los colombianos. En cuanto a, ¿ustedes tienen un estimado de cuánto se redujo quizás el número de basuras comparado a 2021-2022 y de qué monto estaríamos hablando? Bueno, lo que hemos visto, si bien como toda actividad ilegal, y la evasión es ilegal, hay unas dificultades grandes en medir eso, pero lo cierto es que sí hemos visto un aumento grande en el recaudo tributario frente a la primera mitad del año pasado. La primera mitad de este año representó un aumento en el recaudo tributario del 16% en términos reales, no nominales. O sea, incluso teniendo en cuenta la inflación, el aumento en capacidad de recaudo en términos de poder adquisitivo fue del 16%, lo cual creemos que es muy favorable. ¿Cómo harán en un futuro y a partir de durante estas semanas y también pensando a 2024, en los próximos años, para tratar de ir bajando esa cifra del número de evasores, que pues obviamente es un dinero que es del Estado para su funcionamiento? Bueno, varias cosas. Por un lado, estamos ampliando la planta de la DIAN para acercarnos a unos niveles de tamaño de equipo comparables a los de los países de la OCDE que se distinguen por sus mejores prácticas tributarias. Y estamos haciendo un proceso de modernización al interior de la entidad donde estamos revisando todos los procesos de la misma, buscando orientarlos hacia la reducción de esa brecha tributaria, esa diferencia entre lo que debería aportarse y lo que en la práctica se aporta. Eso sumado a esa modernización de procesos, sumado a una modernización tecnológica que también estamos llevando a cabo, es algo que nos permite esperar que esta brecha tributaria, que calculamos en más o menos un 8% del PIB, se reduzca de manera sustancial en los años venideros. Por cierto, los colombianos, como suele ser la tradición, dejan para último momento esa declaración de renta o todas esas obligaciones que tenemos, pero ya existen las nuevas tecnologías, existen también aplicaciones para que puedan hacerlo de manera voluntaria sin necesidad de tener un contador o es necesario tener un contador para que pueda ayudarnos a certificar que todo lo que estamos declarando esté en ese checklist, en ese chulito verde. Bueno, precisamente hoy en día la DIAN pone a disposición de los contribuyentes una declaración de renta sugerida en la cual ya están diligenciados todos los campos de la declaración de renta para que el contribuyente pueda simplemente aceptar eso y ya dejar pago su impuesto de renta. Estamos al tanto de que siempre hay campo para mejora en este sistema, en esta plataforma web, y hemos hecho unas mejorías importantes, por ejemplo, la manera de actualizar la contraseña, que yo estoy seguro que a casi todo el mundo le pasa lo mismo, que la cambia un año y al año siguiente se le olvidó y le toca volver a recuperar la contraseña. Todo ese proceso lo acabamos de mejorar para que sea mucho más fácil, para que se pueda recuperar a través, bien sea de su correo electrónico o de un mensaje de texto al celular que tiene registrado en el root. Y además de eso, y creo que esto es muy importante también para los contribuyentes en esta temporada de declaración de renta, a partir del 18 de septiembre vamos a cambiar la interfaz web del MUISCA en la que hoy en día se hace la declaración de renta. La nueva interfaz busca ser mucho más intuitiva, busca hacer un esquema de preguntas-respuestas en las cuales en vez de preguntarle a usted, ¿es residente fiscal? Sí, la gente no tiene ni idea de qué quiere decir eso. Preguntarle cosas como, ¿usted vivió más de 183 días en Colombia durante el año pasado? Y pues uno dice, no, sí, yo sí sé dónde viví y respondo a esta pregunta y con una serie de preguntas así muy intuitivas, permitirle a la gente diligenciar toda la declaración de renta
sin tener que saberse el estatuto tributario. A la declaración de renta sugerida para este 2023 también surgen preguntas, hemos visto en las redes sociales cómo es y cómo consultarla y si es obligatoria o cómo es ese proceso, doctor Reyes. Bueno, como lo indica el nombre, es una declaración de renta sugerida. ¿En qué sentido? Son datos que tiene la DIAN que provienen de lo que nos reportan a nosotros instituciones bancarias. Por ejemplo, si una persona tiene cuentas o ha hecho transacciones, las instituciones bancarias nos lo reportan y con base en eso preparamos una sugerencia. El empleador de una persona tiene que reportarle a la DIAN cuánto le pagó y esa información también nos llega a nosotros y la incorporamos en esa declaración de renta sugerida. Así que, pues es una sugerencia porque puede darse, por ejemplo, el caso de que un tercero, sea un empleador, sea un banco, reporte mal. O sea, todo el mundo puede cometer errores y entonces el contribuyente tiene el derecho de hacer esos ajustes siempre y cuando pueda mostrar que los ajustes son legítimos. Así que es una declaración sugerida basada en la información que nos reportan terceros a nosotros, pero en últimas sigue siendo derecho y responsabilidad del contribuyente diligenciarla con la información más precisa posible. En ese proceso, las personas que tienen que tener en cuenta a partir de este 9 de agosto hasta el 19 de octubre, ¿qué deben de tener listo? ¿Qué deben de tener muy claro en los papeles que se están solicitando y también en todo el proceso por Internet? Bueno, la información exógena que ya está disponible la pueden verificar para asegurarse de su precisión. Una cosa que va a ser muy informativa va a ser para la mayor parte de los declarantes que son asalariados el certificado de ingresos y retenciones que les da su empleador. Buscar ese documento, ojalá lo hayan guardado, si no solicitarlo, eso es muy importante en el diligenciamiento de la declaración de renta. Y cuatro cositas. Entonces, este año cambia el orden en el cual se vencen los plazos según los últimos dos dígitos de la cédula. Entonces, como quienes ya han pasado por el proceso saben, la fecha en que se le vence el plazo para declarar renta depende de los últimos dos dígitos de la cédula y este año cambiaron. Entonces, por ejemplo, el 9 de agosto vence el plazo para declarar renta si su cédula termina en 01 o 02 y luego sigue en orden ascendente así hasta los dígitos 31 y 32 hasta el último día de agosto. O sea, si su cédula termina en dos dígitos que sean iguales o menores a 32, tiene que declarar en agosto. Septiembre va del 33 al 74, octubre del 75 al 99 y luego el 00. Y cada día tiene su propio vencimiento. Entonces, tener en cuenta eso, que cambió el orden de los vencimientos. Lo otro es esta fecha del 18 de septiembre. Es importante porque ahí cambia la interfaz de declaración de renta, va a ser mucho más intuitiva, pero de pronto algunas personas ya están acostumbradas a cómo funciona actualmente el Muisca, de pronto ya saben exactamente cómo funciona la mecánica, quieren irse con lo que conocen. Entonces, esas personas sí o sí, si quieren utilizar la interfaz actual del Muisca, tienen que hacer la declaración de renta antes del 18 de septiembre. Después del 18 de septiembre ya va a ser solo con el nuevo sistema, que esperamos que sea mucho más intuitivo para la ciudadanía. Y eso sería lo principal. Es decir, que a través de esta nueva tecnología que van a tener, va a reemplazar la interfaz en Muisca de esos para tratar de evitar que haya una cierta congestión en horarios pico frente a la gente que esté registrando su declaración de renta. Es en parte eso y es en parte que sea mucho más sencilla. Sí, lo clave es que sea más sencilla, que las cosas que hoy en día están en un lenguaje tributario que la inmensa mayoría de la gente no conoce ni tiene por qué conocer con tanta precisión, que se le explique en términos mucho más aterrizados y que esto le permita saber qué es lo que está declarando. Sobre las deducciones, cuando son a favor, ¿tienen un estimado de cuánto dinero quizás no ha sido recogido o que las personas acudan frente a esas deducciones a favor? Cuando tengan saldos a favor del año pasado, los pueden utilizar para pagar parte del impuesto de renta, lo mismo que las retenciones que se le han hecho durante el año a la persona. Todo eso es plata que suma para hacer su pago de impuestos. De hecho, en algunos casos, si las retenciones han estado bien calibradas, pues no puede ser que no tengan que pagar nada, lo que les quede un saldo a favor para el próximo
año. Entonces, todos esos saldos a favor son plata del contribuyente que puede utilizar para su pago de impuesto de renta. Una pregunta clave y es, ¿quiénes están obligados a declarar este 2023 con respecto al 2022? ¿Qué personas en cuanto a salarios, ingresos, gastos? En general, quienes hayan tenido ingresos iguales o superiores a 53 millones de pesos el año pasado deben declarar renta. Eso es un promedio mensual de más o menos 4.300.000 pesos. Entonces, si tuvo un ingreso de 4.300.000 el mes o más que eso, tiene que declarar renta. Y también, o sea, supongamos una persona que no tuvo ingresos, pero sí tuvo un patrimonio. Si ese patrimonio, el valor de una casa que tenga, valor de un carro, o la suma de la casa y el carro, en fin, este tipo de cosas que componen el patrimonio de una persona, si la suma de las cosas que tiene menos sus deudas es de más de 171 millones de pesos, entonces tiene que declarar renta incluso si no tuvo ingresos. Y hay otras cosas que sí pueden consultar en nuestra página web los montos, pero son cosas como si usó tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito hizo transacciones de más de 53 millones de pesos. Si hizo movimientos bancarios por más de 53 millones de pesos, así no haya tenido propiamente un ingreso, tiene que declarar renta. Si es responsable de IVA, ya una persona que como persona natural, digamos, es comerciante, es dueño de una tienda y tuvo que retener IVA, entonces tiene que hacer declaración de renta también. Comparado a los años anteriores, los colombianos se están convirtiendo en más, están teniendo más presente a la hora de declarar, están siendo más juiciosos, son buenas pagas. Precisamente conforme la gente empieza a exigir más en términos de la progresividad del sistema tributario, también se da cuenta de que lo de los impuestos es con ellos, de que los impuestos financian una serie de bienes y servicios públicos que los afectan a ellos y sus conciudadanos, y creo que eso sí ha llevado a un aumento sostenido del recaudo durante los últimos años. Esperemos que siga creciendo porque todavía hay campo para hacerlo. Pues le agradecemos al doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, por estar aquí dándonos el ABC de este calendario tributario que arranca este miércoles 9 de agosto hasta el próximo 19 de octubre, donde más de 4.800.000 colombianos tendrán que ponerse al día con este proceso importante tributario. Gracias, doctor Luis Carlos, por estar aquí en Redma Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los contribuyentes.